Bienvenidos a la iglesia. Día sábado estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Tenemos información sumamente interesante el día de hoy. Antes de comenzar, pues, esta fase de nuestra adoración que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, que para eso hemos sido llamados como embajadores para conocer la política divina. Nosotros somos hijos de Dios y Él quiere que nosotros tengamos la máxima posición, no solamente ahora, sino en el futuro. Él nos ha llamado a bien a nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es obedecer su palabra, pues crecer espiritualmente para conocer su política en la faz de la tierra y no guiarnos por la religión. La religión no es parte de lo que nosotros hacemos, es nuestra relación con el Señor por medio de su mente. Y eso es lo que a nosotros nos interesa y es el motivo por el cual la iglesia se reúne, para conocer la mente de Cristo. Entonces, la política antes de llegar al trono de la gracia, a Dios que es santo, 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 es que nosotros debemos estar en una condición de espiritualidad, llenos del Espíritu Santo, no en pecado, y por eso nos da la provisión divina de la confesión, en 1 de Juan 1:9. Ya nosotros aquí conocemos la provisión, las personas que están escuchando en el internet, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esa forma nosotros entramos al trono de la gracia y podemos entender toda la información espiritual que vamos a recibir el día de hoy. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo este estudio extraordinario de Deuteronomio. Quiero pasar por la última porción que vimos la semana pasada y hemos estado viendo el tema de que hay que amar a Jehová y estamos viendo también la ética pagana versus la naturaleza de la ética divina. La ética divina es la que nosotros tenemos. Ustedes se dan cuenta de que a medida que nosotros crecemos, abrazamos más los conceptos divinos y entendemos más las cosas que ocurren en la faz de la tierra, porque aquí hay una guerra espiritual invisible que solamente se capta a través de medios espirituales. Y a medida que nosotros nos fortalecemos con la palabra de Dios, Dios nos permite ver a nosotros el tema real, el tema de lo que está ocurriendo aquí abajo. Entonces, hemos estado viendo el asunto de la actitud mental. ¿Cuál tiene que ser el enfoque de nuestra actitud mental? Y de acuerdo con las enseñanzas de Moisés para el pueblo judío, entonces el único estímulo, poder o habilidad para sostenerse en la adversidad viene a través de nuestro enfoque en la naturaleza de Dios mismo, que es el creador de todas las cosas. Culminamos la sesión pasada viendo precisamente a Deuteronomio 11, 25 al 29, que dice lo siguiente: nadie les podrá hacer frente. Recuérdense que están en el Transjordania, al otro lado, están recibiendo las instrucciones finales de Moisés y les dice en este pequeño discurso que él les hace, dice, nadie les podrá hacer frente, el Señor vuestro Dios lo infundirá, como él les ha dicho, espanto y temor de ustedes en toda la tierra que pisen sus pies. He aquí, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor vuestro Dios que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Recuérdense, en los 10 mandamientos, el peor pecado que existe en la Biblia es la idolatría. Interesante, ¿verdad? O sea, cualquier cosa puede llegar a ser idolatría si lo ponemos enfrente del Señor. Nos preocupan más las cosas que están enfrente del Señor que el Señor mismo. Y Él dice, no, primero yo y después de mí viene todo lo demás. Yo soy tu Padre, yo te amo, yo te voy a dar todo lo demás. Entonces tenemos que ver eso como Él se los está diciendo al mismo pueblo. Entonces, en el versículo 29 dice, y conocerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Bueno, ahí terminamos la sección pasada y claro está, viendo las instrucciones de Moisés al pueblo de Israel que estaba por cruzar el río Jordán. Y también entonces aquí podemos observar el otro versículo que es el de Deuteronomio. Aquí vemos a Deuteronomio, perdón, no les puse esta parte aquí, pero y estos son los montes de Gerizim y Ebal en el valle de Siquem,
que es donde están las maldiciones y las bendiciones. El pueblo se reunía en este valle que ustedes pueden ver, y era ahí donde ellos escuchaban sobrenaturalmente la voz de los levitas, o un grupo de levitas en una montaña, el otro grupo de levitas en la otra montaña, y al pueblo entero le dijeron: si ustedes hacen esto y esto y esto, esto es lo que les va a pasar. Y si hacen esto y esto y esto, y se van en contra del Señor, esto es lo que les va a pasar. En la parte de la maldición, que es el monte Ebal, le da 5 ciclos de disciplina al pueblo de Israel. Y esos 5 ciclos de disciplina ocurren pues cada vez que el pueblo se desviaba de Dios, hasta que lleguen a la diáspora, que es parte de los 5 ciclos de disciplina y la matanza extraordinaria para las personas que van en contra del Señor, porque han tomado el punto de vista pagano, el paganismo de otros dioses, otras cosas que les interesaba más que su Señor. Entonces Él los destruye, solamente se queda con un remanente que es creyente, que le interesa la palabra de Dios. Entonces, esta próxima diapositiva, ahí ustedes pueden ver a Deuteronomio, a 11:30, que dice: no están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Fíjense que aquí él está haciendo una descripción geográfica extraordinaria. Y esto es parte de lo que hace Moisés y es lo que hace Dios, que te da puntos de referencia históricos. O sea, no solamente el tiempo histórico, sino los puntos de referencia. ¿Por qué? Porque esto es la base fundamental de la cristiandad en el futuro y la base para lo que es la adoración del pueblo de Israel con Dios. Es una fe histórica donde Dios habla al pueblo de Dios y donde Él le da las instrucciones de vida. No hay una sola religión en la faz de la tierra que tenga esto. No existe tal cosa y es algo que se puede comprobar. Hoy vamos a ver de nuevo algo que es muy interesante. Les voy a hablar de la dialéctica dentro de lo que es la iglesia y los años que se han tomado para tergiversar, cambiarle las definiciones a las cosas para desviar al pueblo. Pero nosotros vamos a estar al tanto de todo esto porque hemos estudiado el asunto de muchos puntos de vista. Bueno, entonces aquí tienen otro de esos pequeños detalles históricos, que es el lugar donde ellos van a entrar, y en estos detalles históricos que Dios les va a dar. Después, en Deuteronomio 31, y se los pongo en la pantalla, dice: porque van a pasar, 31 y 32, porque van a pasar para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios les da, y la tomarán, y habitarán en ella, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que yo pongo delante de ustedes. Entonces la comunicación es muy explícita que les da Dios, y Él les dice, Él les garantiza con su omnipotencia y su omnisciencia que ellos van a tener eso, y que además de eso ellos van a ser altamente bendecidos. Entonces, esto concluye, en esta sección, concluye pues esta sección del libro de Deuteronomio, y ustedes ahora se pueden dar cuenta que no tendremos que hablar de ninguno de estos asuntos específicos más. Lo que hicimos fue examinar algunos de los principios de la actitud mental que el pueblo tenía que tener para poder poseer la tierra. O sea, la batalla tiene que ser en la mente primero que todo. Y ahora cuando lleguemos de nuevo ahí vamos a poder ver otras cosas porque vamos a perfilarlas de otra manera. Pero el asunto es que la actitud mental del pueblo tiene que ser basada en la palabra de Dios. La semana pasada culminamos la clase hablando del asunto de que no es el positivismo mental, conocido como el día de hoy, que sí se puede, voy, alabín, bum, balo, voy, lo voy a hacer, por mi fuerza y mi concentración. No, eso no es lo que le está diciendo Moisés. Moisés le está diciendo que tienen que tener la palabra de Dios en su corazón y poner sus ojos en el omnipotente, en el Creador. Él a nosotros nos da la resolución porque Él tiene promesas hechas por escrito que estas cosas van a suceder tal como Él las dice. Entonces ustedes pueden darse cuenta a través de eso que es algo extraordinario. A nosotros nos da la victoria, pero es basado en qué y quién es Él, no es basado en qué somos nosotros, sino en nuestra actitud mental del positivismo, ¿verdad? O sea que eso es una tergiversación de lo que es la palabra de Dios. Entonces recuerden que nuestro corazón es el campo de batalla espiritual santa en contra de los pensamientos del sistema cósmico. Ustedes han oído hablar de la guerra santa de Islam, de Holy War de Islam. Bueno, nosotros tenemos una guerra santa continua en contra de los pensamientos del sistema cósmico del paganismo en nuestro corazón, que son presentadas a nosotros de diversas maneras. Y claro, hasta hoy en día pues ha cambiado con el asunto de la ciencia, las palabras han cambiado, te la presentan de manera diferente y te dan una cantidad de información referente a lo que ellos están proponiendo, pero en realidad la validez de esto se esfuma cuando lo pones bajo el
microscopio de la palabra de Dios. No puede sostenerse, y nosotros sabemos esto. Entonces, pero cuando digo nosotros, son aquellas personas que se dedican a conocer la palabra de Dios, porque la mayor parte del pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. Entonces son guiados por todo viento de doctrina falsa y creen, solamente vienen al Señor cuando tienen problemas difíciles para pedirle a Dios que se los resolucione, pero no lo quieren conocer. Como les he dicho anteriormente, la manera más simple que se los puedo decir es que ellos han aceptado la sangre de Cristo, pero han rechazado la mente de Cristo. Ellos aceptan la sangre del Cordero y rechazan la mente de Cristo. Y si tú rechazas la mente de Cristo, pues ¿de qué te sirve? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que un hombre que se casa con una mujer linda y solamente porque es linda la quiere tener, pero no habla con ella, no se comunica, no tiene ningún tipo de concentración con ella. Entonces, ¿de qué te sirve tener una relación de ese tipo? Por ninguno de los lados, eso se viene abajo. Entonces es muy interesante. Aquí recuerden entonces que nuestro corazón es el campo de esa guerra santa. Aquí ahora, ¿cuál es el significado de este monte Ibal y Gerizim? Porque tenemos algo muy interesante. Lo que sabemos es que son dos montes especiales, pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué escogió Dios a esos dos montes? ¿Por qué? Y realmente no estoy seguro de eso. Es más, nadie ha dicho, pero tenemos algo que nosotros podemos observar que nos hace saber que posiblemente de eso se trate. Primero que todo, geográficamente estaba en el centro de la tierra prometida. O sea que los libros de los reyes y de Samuel, parece que Dios estaba interesado en que el pueblo viniera a esa área geográfica específica por la conveniencia de la centralidad que tenía. Entonces, y tenían que venir a esta ceremonia, pues, y vienen de todos los lados en los que ellos se encuentran. Pero lo que sí sabemos es que sí se encontraba entonces en un lugar geográfico interesante donde se lleva a cabo el pacto, la reiteración del pacto hecho con Abraham. Entonces, la única cosa que yo puedo pensar en referencia a estos dos montes es que, y que puede ser muy interesante pues, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, es que fue en esa área donde Jesús encontró a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan del recuento que vino al pozo? Y claro está, donde los samaritanos bajaban y les... es significativo pues porque es el primer lugar donde Jesús comienza a interactuar con las personas que no eran consideradas judíos por los judíos líderes religiosos. Yo les he explicado el asunto de los genes, pero ellos si no se eran casados en Israel y en Jerusalén, familia con familia conocida, porque recuérdense que ellos tenían los récords de la familia los mantenían en el edificio de los récords. Entonces ellos iban allá y sabían que este es el hijo de fulano, mengano, y esta es la hija de fulano, mengano, entonces los unían y sí sabían. Pero lo que sucede es que estos samaritanos son producto de la primera deportación que hubo del norte, de las 10 tribus, y cuando regresan, pues regresan mezclados, porque el judío es muy prolífico, y cuando sale, pues se mezcla y regresa, siempre regresa, pero tiene los genes judíos. Entonces ahora el Señor Jesucristo está hablando con ellos, está hablando con esta mujer samaritana, que no era considerada pues como por los líderes religiosos en esa área. Ahora, yo no sé si eso tenga significado o no, pero ahí es donde inicia el ministerio de Jesús con las personas que no eran consideradas judías. Ahora, veamos la apelación final de Moisés al corazón del pueblo, porque ese es el meollo de este asunto y las condiciones de las bendiciones. La importancia que esto tiene se deriva del hecho de que nosotros somos los que pensamos. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros somos vencedores. Es una garantía divina. Si tú tienes la palabra de Dios, tú eres vencedor. Tú pase lo que pase, no importa qué problema venga a tu vida, no importa qué tan fuertes sean las vicisitudes, cosas que antes te tumbaban al suelo, ahora no te tumban. Ahora estás sólido con la palabra de Dios, tú sabes de estas cosas. Tú sabes que Dios tiene un plan, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros simplemente somos parte del plan. Y Él es el soberano en todas sus decisiones. Y sabe cómo se lleva a sus hijos y cómo no se los lleva. O sea que Él es el único que sabe. Nosotros no podemos decirle al Señor por qué lo haces. Nosotros somos el lodo y Él es el alfarero. Y el lodo no puede decir al alfarero por qué haces esto. Nosotros somos mucho inferiores al Señor. Entonces, simplemente que cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios. Y lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es ese lugar. ¿Cómo lo descubrimos? Conociendo la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que a nosotros nos orquesta. Él es el que nos dirige a nosotros en nuestro corazón. Tú vas a ver, van a haber palabras en la Biblia que salen a ti, te dicen, esto es mío. Tú lo vas a decir, esto es para, me está hablando a mí, eso es lo que Él quiere que yo haga, eso es lo que voy a hacer. Porque de esa manera está, pues, hay una correspondencia entre el hombre y Dios. Y esa correspondencia se desarrolla a medida que el hombre va creciendo.
y vas conociendo. Entonces, ¿sabes? Vas a saber el motivo por el cual estás en la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Ese es el motivo por el cual te trajo, y todo tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, ahora simplemente para recordarles que el libro de Deuteronomio está escrito con un formato especial. Quiero decirles eso. Y ese formato ha sido apreciado pues, en los últimos 30 o 40 años debido a que se ha encontrado más información arqueológica. Ahora, no es que la Biblia sea fidedigna porque se ha encontrado más información arqueológica, porque la Biblia siempre ha sido fidedigna. Simplemente que ahora el hombre puede corroborar, el incrédulo, más que todo, puede corroborar que esto es así, pero para nosotros, ya nosotros sabemos que esto existe. Resulta que en el Antiguo Oriente cercano se hacían tratados. Estos tratados, los tratados Sucerino Vasallo que les he comentado, habían otros tratados especiales, diferentes clases de tratados, y para tener algún tipo de contrato seguro era que lo hacían entre naciones. ¿Okay? Se firmaban los contratos y aquí está por escrito las cosas. Y siempre era propuesto como si se hubiera escrito más tarde en el Antiguo Testamento. Y a esto quiero llegar ahora. Antes de dar el paso hacia donde nos dirigimos, yo quiero enseñarles a ustedes algo que es muy importante. Lo tenemos que tener como trasfondo histórico para entender bien lo que estamos leyendo. ¿Okay? Porque recuérdense que cuando el Deuteronomio está, cuando Moisés está hablando de Deuteronomio, todo el pueblo se conocía y sabía todo lo que había sucedido. Nosotros estamos tan distantes a ese evento, aproximadamente 3.400 años distante de lo que ocurrió. Entonces tenemos que tener información adicional histórica para anclar bien estos pensamientos y saber de qué se trata. Hemos visto que hay un movimiento dentro de la iglesia que es un movimiento dialéctico. Yo le digo de esa forma dialéctico porque tratan de cambiar las palabras y el significado de las mismas para llevar al pueblo a otro lugar. Y generalmente las personas que lo proponen son personas que están al margen o son liberales dentro de la teología cristiana y la teología judía. Entonces, por muchos años, fíjense en esto, porque esto lo estudié yo también en el seminario teológico, que es algo muy interesante y está propuesto por ciertos personajes que son muy inteligentes, son eruditos en la materia, pero resulta que se han desviado a otro lado. Entonces, por muchos años, el libro de Deuteronomio, que es el que estamos estudiando, siempre ha propuesto que, como si se hubiera escrito más tarde en el Antiguo Testamento. O sea, no lo escribió Moisés, sino que es un compendio de autores diferentes y que se escribió mucho más tarde. Claro está, ¿qué hace eso? Negar la paternidad literaria de Dios y Moisés. ¿Se dan cuenta? Porque le está quitando a Moisés el derecho de que él fue el que puso estas cosas por escrito. Y algunas porciones de estas, después de su muerte, se lo agregaron los que estaban cercanos a él. Porque después de muerto no puede decir esas cosas, pero él es el que está hablando y él es el que está dando esto. Entonces lo que sucede es que tenemos ciertos marcadores en la Biblia que nos permiten saber que así es, que es fidedigno el recuento histórico desde el punto de vista de Moisés, en las épocas de Moisés. Entonces, uno de los proponentes de este asunto, que está hecho pues, en el siglo XIX, es la crítica al estilo de Wellhausen, de Julius Wellhausen, un alemán que vivió en los años 1844 y 1914. Este señor, y permíteme, yo creo que tengo una fotografía del fulano, de este señor, no es que sea malo en todo, sino que en este punto específico, él era un erudito que él se especializó en los estudios islámicos y en los estudios del Medio Oriente y en los estudios de la Biblia. Entonces este señor Julius Wellhausen es el que propone este asunto que les voy a presentar, y es la crítica textual, y este señor propone, y no es el primero de paso que lo propone, el asunto del JEDP. JEDP, son 4 siglas que les voy a decir de qué se trata. Entonces se pone como la hipótesis documentaria, ese es lo que él está proponiendo, del Pentateuco, y también es conocida como la teología del GEDP. Y ya les voy a decir de qué se trata. Y les dejo saber por adelantado que ese es otro empleo de lo que nosotros conocemos como la dialéctica dentro de la iglesia. Es utilizada de formas diferentes y más sofisticadas para desviar la paternidad literaria de la Biblia. Y eso es algo muy importante porque esto no se consideró en tiempos pasados, sino que fue posteriormente que ahora vienen estos llamados eruditos que comienzan a proponer este asunto. ¿Y por qué es importante? Porque la información que da Moisés es fundamental para la Biblia. Es más, toda la Biblia está anclada en lo que está diciendo Moisés. Entonces, algunos de los críticos de la Biblia han salido con algunos argumentos sofisticados de sus intentos de desaprobar su autenticidad y credibilidad.
Uno de estos intentos es conocido como la hipótesis documentaria o la teoría GEDP. Y podemos decir en forma breve que esta teoría establece que los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, que consisten en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, libros escritos por Moisés, que él es el padre del pueblo judío, no fueron escritos en su totalidad por Moisés, sino por diferentes autores posteriores a Moisés. Claro está, ellos saben, como nosotros lo sabemos porque ya lo hemos estudiado en la iglesia, de que sí, hubieron escribanos después de Moisés, escribanos después de Moisés que le agregaron el recuento histórico de lo que ocurrió después de la muerte de Moisés, que es el traspaso de Transjordania a la tierra prometida. Pero después de esto, Josué tiene la pluma. O sea que era alguien muy cercano a él como Josué, otra persona que escribió la parte adicional que tiene. Pero no fue mucha, fue un poquito nada más. Entonces, pero eso es lo que vamos a ver. Algunos de los críticos han salido pues con estos argumentos de esta teoría. Y vemos pues que ellos dicen que estos fueron escritos por diferentes autores posteriores a Moisés. Y de acuerdo con la cronología del obispo de esta iglesia de Irlanda, era protestante este señor, que se llama James Ussher, en los años 1581 y 1616. Fíjense ustedes hacia dónde nos remontamos nosotros cuando vemos este asunto, y se los voy a poner aquí. Este es el señor James Ussher, ¿verdad? Fíjense en las épocas que existe. Recuérdense que en estas épocas no existen las computadoras, no existe la luz, no existe nada de esto. Esto era base de pluma. Tenían que viajar a los lugares donde encontraban estas bibliotecas para poder hacer sus recuentos. Entonces no tenían el conocimiento tan completo como lo tenemos nosotros. A mi disposición yo les he comentado que tengo miles y miles de libros de autores originales que se remontan a las épocas de la iglesia primitiva. Tertulio, Agustín, todos los escritos de ellos están ya reducidos por escrito a libros. Entonces nosotros sabemos exactamente lo que ellos escribieron. Ellos tenían que ir a los idiomas originales, porque este era un políglota, este señor, y tener que sacar la información por medios de puro cacumen intelectual, básicamente, pero no tenían todo lo que se necesitaba para que ellos pudieran tener toda la información. Entonces, este señor propone que Moisés, claro, hasta Moisés murió en el año 1451 a.C. Estamos en el año 2019. O sea que estamos hablando de 3.500 años aproximadamente desde que ocurre esto. Entonces, se alega que estos autores conocidos como Yahavista, o sea, Jehová, lo que pasa es que en el hebreo la palabra Jehová comienza con una Y. Entonces, por eso tenemos la J de los jehovistas, ¿verdad? Y después tenemos a los elohistas, que es de la palabra Elohim, ¿verdad? Elohim, que es Dios. Entonces ahí está la primera. Y después tenemos al deuteronómico, al grupo deuteronómico, de ahí viene la D, y el sacerdocio o presbiterial, que son los detectables a través de una gran variedad de palabras utilizadas en estos 5 libros. Entonces dice que hay palabras que salen de otras épocas, son palabras que se utilizan en épocas posteriores. Y esto es lo que ellos quieren proponer. Entonces, de Jehová tenemos la palabra Jehová o Yahvé, del cual proviene el nombre de Dios mencionado en Éxodos 3:14. Y la palabra Elohim en hebreo es simplemente la palabra Dios. Entonces tenemos Elohim con el sufijo plural, porque H-I-M, him en inglés, es plural en el hebreo y se hace por sufijos. Entonces hay prefijos antes de la palabra y sufijos después de la palabra. Entonces Él es Dios, Elohim, Dios, 3 personas en una persona, ¿verdad? Entonces siempre ha existido, yo creo que ustedes sepan que dentro del judaísmo fue posterior a la deportación babilónica que ellos comenzaron a decir que Dios solamente era uno, pero ellos conocían que Dios siempre se presentaba en forma plural. O sea que ellos sí conocían esto, pero lo cambiaron y por esta adición que ellos hicieron comenzamos a tergiversar y sacaron a pueblo, y por eso tienen un problema grande en el asunto de entender que el Mesías ha llegado. Básicamente era para ofuscar la venida del Mesías. Bueno, de todas maneras, de acuerdo con el erudito americano Oswald Alice, que vivió en los años 1880 y 1973, que es este señor que les voy a presentar aquí, Oswald T. Alice, es un norteamericano. Fíjense los años en que esta persona vive, en 1880 a 1973, tuvo una vida muy prolífera este señor, pero este señor dice que existían 4 áreas principales consideradas por estos críticos
cuando de apoyar a la hipótesis documentaria se trataba. Es una hipótesis. ¿Okay? La hipótesis parte de un punto de observación. ¿Okay? Es como la ciencia que hemos estudiado, que no es la ciencia, es la ciencia histórica, que parten de un punto que no se puede comprobar. Entonces ellos hacen teorías de que esto sucedió después, entonces eso es lo que debe haber sucedido anteriormente, pero tú no la puedes documentar, no es una verdadera ciencia, sino es una ciencia como al estilo de esto. Bueno, de todas maneras, esta es una hipótesis documentaria y ellos tratan de apoyarlo por lo siguiente. Primero, las variaciones en los nombres divinos en Génesis, porque en Génesis se utiliza Elohim y se utiliza Jehová, ¿okay? Y los dos se utilizan para los tres miembros de la Trinidad. Las variaciones secundarias en la dicción y estilo. ¿Okay? El estilo, ustedes saben que uno puede saber el estilo literario de una persona por las palabras que utiliza y de la manera que las concuerda, de las maneras que las pone y el vocabulario que utiliza, porque cada persona tiene un vocabulario diferente. Quizás algunos se parecen mucho a los que nosotros tenemos, pero hay ciertas palabras que utiliza que nosotros nunca las utilizamos, más tenemos que aprenderlas para utilizarlas. Y de la manera que se pone hermenéuticamente es un poquito diferente. Entonces ellos están diciendo que eso es parte del asunto que hay aquí, que por eso ellos dicen que hay 4 o 5 escritores del libro de Moisés, del libro de Deuteronomio. Entonces, después, el número 3, el paralelo o las versiones duplicadas o dobletes, porque existen estas cosas. Y cuarto, la continuidad de las variadas fuentes. Entonces, estas son lo que ellos utilizan para proponer su punto de vista. Una de las publicaciones de este tipo de acercamiento de la escritura, y tal vez la más temprana de todas, fue la de H.B. Whittier, que al inicio de los años 1700, quien aseguró que existían 2 registros paralelos en la historia de la creación que eran distinguibles por el lenguaje usado en el texto. Ustedes conocerán, pues, si se darán cuenta de que de la manera que ellos proponen esto, pues, tiene sentido porque están haciendo un estudio minucioso de las cosas escritas y están viendo, pues, cómo es escrito, se están confirmando, o sea, uno dice, bueno, el punto que ellos utilizan para decir que no es, parece a primera vista muy interesante, ¿okay? Porque sí, si hay un cambio de estilo, es que hay un cambio de autor, correcto. Entonces, esa es un análisis muy interesante. Entonces, este método de análisis tomó realmente sus raíces en el año 1753, cuando un médico francés llamado Jean Austrock, me parece que tengo la fotografía de este señor aquí, a ver si la tengo. Sí, señor, aquí está, Jean Austrock, en los años 1684 a 1766. Ahí lo tienen ustedes y, perdón, discúlpenme, sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está ese señor Jean Austrock. Y entonces, yo creo que se den cuenta hasta dónde se remonta esto y en dónde se inicia, porque esto se inicia en un punto. Estas personas inicialmente no echaban abajo la autoridad literaria y paternal de Moisés, sino que simplemente le hicieron un par de cambios, pequeñitos, un cambio aquí, un cambio aquí, al estilo de la dialéctica, que comienzas con un poquitito y después de eso te basas para empezar a formular cambios adicionales. Pero es un periodo de tiempo prolongado, estamos hablando de 100, 200, 300 años para que llegue al vigor que tiene el día de hoy. Pero son cambios diminutos, pequeños, ok, aquí me parece que la gente acepta, entonces ok. Entonces, este señor, Jean Austrock, analizó el libro de Génesis y aseguró que este tenía 2 fuentes, una yahavista y la otra eloísta. O sea, son 4 en este sistema, pero él reconoce 2. Entonces ahí comienza el asunto. Entonces, sin embargo, en ese tiempo él no negó la autoría del Pentateuco por parte de Moisés. Eso viene después, cuando le sigues añadiendo. No decía, era de él. Si se dan cuenta, pero ya puso la semillita. Ya puso una semilla aquí para que la gente comenzara a ver. Entonces, lo que este análisis supone es la idea de que donde aparece la palabra Jehová, muchas veces es una sección de lo escrito, se debe a que un autor usó Jehová en el tetragrama de Jehová. El tetragrama es YHWH. Ese es el nombre. El judío no pronunciaba la palabra Jehová, sino que pronunciaba Elohim, ¿okay? Porque era un nombre sagrado y ellos no podían ponerse directamente con el nombre sagrado de Dios. Y, o sea que el tetragrama lleva en forma predominante el uso de la palabra Jehová. Y además el análisis también establece que donde aparece el término Elohim, entonces con mayor frecuencia se debe al resultado de un eloísta. Que Elohim, eloísta, entonces le dice, pertenece al campo de Elohim, de los que utilizan esta palabra. Y que alguien utilizó esa palabra más frecuentemente que los yavistas.
¿Se dan cuenta? Entonces uno, ellos dicen que hay dos campos, uno utiliza la palabra Elohim y el otro utiliza la palabra Jehová. Entonces, predomina en unas secciones la palabra Elohim y en otras secciones predomina la palabra Jehová. Entonces, de ahí parten ellos para decir, bueno, aquí hay algo raro, ¿por qué utiliza, por qué cambia? Pero hay un motivo por el cual eso sucede, claro está. Bueno, de todas maneras, otra persona que utilizó este método fue Eichhorn, cuyo análisis en el año 1787 fue similar al de Austro. Sin embargo, ninguno de estos hombres negó la autoría mosaica, ni tampoco llevaron el análisis más allá del libro del Éxodo. Recuérdense que estamos hablando del Pentateuco completo. ¿Por qué les digo estas cosas? Ustedes lo deben conocer. Ustedes lo deben conocer porque, miren, lo que pasa es que la deconstrucción de la Biblia ya tiene tiempo para negar. Eso es lo que utiliza hoy en día el paganismo. El paganismo lo utiliza para decir, no, esto no viene de los hombres, esto tiene mucha, no fue de uno solo, te dicen que es, pero no es. Entonces, unos años más tarde, llegó un caballero llamado De Witt, en el año 1805, y destinó el libro de Deuteronomio a la época de Josías. Ahora sí fue un cambio dramático porque este viene mucho más alto, mucho después en los años 600 antes de Cristo. Y esto provocó que los otros escritores abordaran el tema y en 1823 Eichhorn había renunciado a su reclamo de la autoría mosaica del Pentateuco. Entonces las letras asociadas con este tema fueron la J y la E. Después de esto, tenemos otro de estos eruditos, un señor alemán llamado Hermann Hopfeld, y de nuevo en los años 1796 y 1866 es cuando muere. Resulta que en el año 1853, estamos hablando de unos 7 años antes de su muerte, o 13 años antes de su muerte, Hopfeld propuso que existían dos fuentes elogistas documentadas en Génesis. Un autor para los capítulos del 1 al 19. Fíjense que ahora, a medida que ellos van avanzando, ahora comienzan a cortar la Biblia en pedazos, fragmentar. Ustedes han oído algo parecido a eso en la religión moderna del comunismo. Divide y conquista. ¿Verdad? ¿Lo han oído? Ustedes tienen que mantener eso en mente para que ustedes se den cuenta. Entonces, que eso ha existido con diferentes nombres por mucho tiempo. Entonces, este señor dice que los capítulos del 1 al 19 fue hecho por uno y los capítulos del 10 al 50 por otro. Y también colocó gran importancia en el redactor o en la persona que recopiló los documentos, el cual usó los derechos del editor durante la recopilación del libro de Génesis. Y, por lo tanto, el arreglo que hizo de los documentos fue así. Primero, el yavista y segundo, el elohista. Y después el deuteronómico. Entonces tenemos la J, la E y la D. El yavista, el elohista y el deuteronómico. Después de eso, es que tenemos a este señor, que se los voy a poner en la pantalla también, que es interesante porque aquí lo tienen ustedes, el famoso Wellhausen, que este es el alemán, que de paso tuvo un gran empuje pues con este señor Wellhausen. Más tarde entonces, Karl H. Graft, en el año 1860, y Julius Wellhausen en el año 1870 dijeron que de acuerdo a los libros históricos y profetas del Antiguo Testamento, la legislación sacerdotal de los libros en la mitad del Pentateuco era desconocidos en la época antes del exilio. Antes del exilio, estamos hablando ya del exilio. ¿Cuándo ocurre el exilio? Antes del exilio, ¿verdad? Hay varios exilios. Y la legislación debía ser, por lo tanto, un desarrollo posterior. Entonces, la letra P llegó a estar asociada con ese punto de vista, el desarrollo posterior. Entonces, básicamente, ellos arreglaron la autoría del Pentateuco de la siguiente manera. La parte más temprana del Pentateuco llegó originalmente debido a los dos documentos independientes, el yavista en el año 850 a.C. Recuérdense, Moisés vivió en el año 1452 a.C. Entonces ya ellos echaron el reloj hacia adelante y lo pusieron más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que otro autor. Y después el elohista en el año 750. O sea que 700 años más tarde. Y de estos, el yavista recopiló una obra narrativa en el año 650 a.C., más cerca a la venida de Cristo. Entonces, muchos más años adelante, 800 años más allá. Y Deuteronomio salió en la época de Josías, y su autor lo incorporó en el trabajo del yavista. ¿Se dan cuenta la progresividad de este sistema?
Entonces, cuarto, la legislación sacerdotal en el documento elogista fue mayormente el presbiterial. O sea, uno o unos editor o editores posteriores revisó o revisaron y editó o editaron la colección de documentos alrededor del año 200 antes de Cristo. Entonces están poniendo los eventos, ya le quitaron 1200 y pico, 20 años al asunto y ahora lo tiene muy claro, para formar así el tan extenso Pentateuco que tenemos hoy. ¿Okay? Fíjense cómo desarrolla. Han existido pequeñas modificaciones en esta línea, pero esta es básicamente la misma forma usada por aquellos que sostienen la hipótesis documentaria. O sea, que ellos están diciendo que Dios está equivocado, y que Él no llamó a Moisés para escribir estas cosas, que Él no es el autor del Pentateuco, que a Él no se le dio. Básicamente, ¿qué está pasando ahí? Que a Él no se le dio la información al monte Sinaí, que se le dio. Esos 40 días que Él pasó allá arriba fueron unos días que no tuvieron que ver nada con este asunto, porque eso fue dado posteriormente por otras personas. ¿Se dan cuenta del significado de esto? ¿Sí pueden ver? Pues bien, quiero que sepan que los proponentes de esta hipótesis, que es la dialéctica dentro de la iglesia, que pusieron a la D al final, debido a que para la mente liberal del periodo de la iluminación, recuérdense que hay un periodo de la época medieval, oscura, y después el periodo de la iluminación, donde están estos famosos pensadores modernos que están retirados de la palabra de Dios, no les interesa nada a Dios, sino que van hacia el otro lado. Entonces, tardío, la mente liberal del periodo de la iluminación tardío, viene a ser una teología altamente desarrollada y no es como los detalles legalistas, dijéramos, de Levítico o de Éxodo. De manera que siempre la dataron tardíamente. Ellos datan esto tardíamente porque hay un asalto, básicamente. Ahora resulta que gracias al hecho de que al hacer analogías del formato de Deuteronomio, se ancla en el segundo milenio antes de Cristo, porque ahí es donde pertenece, en el segundo milenio antes de Cristo, porque ahí es donde vivió, en esa época, fue en los años 1400 y pico, fue donde vivió Moisés. Y claro está, gracias al hecho de las analogías que hace el formato mismo, no pueden ser posteriores, porque él está hablando de cosas que solamente podían existir en esa época, ¿sí se dan cuenta? Entonces, eso pues argumenta que fue escrito en las épocas tempranas y no tardías. Las tardías son las que propone este sistema de JADP. Entonces, con las cuales nosotros, los conservadores y de todas maneras, pues siempre hemos estado de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo que esto fue escrito por Moisés en esa época. Entonces, la sutileza en el cambio del tiempo es grande, pues, y se está siendo utilizada para usar esto como un trampolín para desmentir la autoridad de Moisés como el hombre escogido por Dios para dar esta importantísima y fundamental información. Porque de nuevo la Biblia utiliza esto como trampolín. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo el cumplimiento ¿de qué? Del pacto abrahámico. O sea, ahí se está viendo el cumplimiento y Moisés está dejándonos saber que se está cumpliendo la palabra de Dios en esos momentos. De todas formas, pues, y por eso él habla de estos temas históricos y te da lugares y te da qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Eso no lo pueden saber posteriormente. De todas formas, pues, en nuestro estudio de Deuteronomio capítulo 12 tenemos que la primera exposición que se encuentra en los capítulos 1 al 6, al 4:40, perdón, de Deuteronomio, después de ese capítulo 5, del 1 al 26, tenemos la segunda exposición. Entonces, tenemos una serie de exposiciones, una serie de charlas que Moisés dio en la secuencia de su discurso de despedida a la nación de Israel, que anclan la autoría en las épocas en que la Biblia dice. Pero yo les quiero exponer el otro punto, el punto que se utiliza por este sistema liberal. De ahí han partido una serie de religiones que tratan de echar a la iglesia a otros lados completamente diferentes a los que Dios quiere que vaya a su pueblo. Entonces, debido a que teológicamente estas preparan la base para todo el Antiguo Testamento, recuerden que los profetas no eran reformistas sociales al estilo del día de hoy, en el estilo moderno. Ahora, los liberales tienen la tendencia de ir a Isaías o a Jeremías para buscar la justicia social. Palabras que hoy en día las escuchamos. La justicia social es parte del hecho de que debemos dejar entrar a 30,000 personas en el borde de los Estados Unidos sin vetarlos. O sea, porque quiero entrar y yo soy fulano, yo voy a entrar. No, señor, eso está mal. Ningún país acepta eso. Ningún país. Entonces, esa es la justicia social porque todos somos seres humanos y todos merecemos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera.
todo ese asunto. Pues. Pero esos hombres no eran innovadores. Estos profetas no eran innovadores. En realidad eran fiscales enviados por Dios a la nación de Israel para anunciar las maldiciones y las bendiciones aquí en el libro de Deuteronomio. Lo que está diciendo es, de esto se trata. Yo soy el que envío a estas personas para darles a ustedes la información que yo, el Dios Todopoderoso, quiero que ustedes tengan. No para cambiar los eventos sociales, porque eso está diseñado por la ley mosaica. La ley mosaica es justa con todo el mundo. En realidad eran fiscales entonces enviados por Dios. O sea que Deuteronomio nos da la base del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante y por eso al debasar el libro de Deuteronomio y su autoría, entonces, ¿qué haces? Debasas toda la Biblia, debasas el Antiguo Testamento, derrumbas de base todo lo que edifica no solamente a Israel, sino a la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto porque hay ataques sutiles que nosotros debemos de conocer. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que saber la política divina y la política del sistema cósmico y las artimañas engañosas del error. Entonces, es un asunto muy interesante que Jesús tenía que confrontar a Satanás y cuando él hacía eso, él le citaba este libro, el libro de Deuteronomio. Cuando Jesús estaba en la fase, este es el que más utilizaba él. Esto nos deja saber algo acerca del libro. El libro fue escrito debido a que Moisés se dirigió a alguien. Él se dirigió a alguien, él estaba hablando con personas y alguien lo armó y lo escribió. ¿Okay? Pero las palabras textuales de todo eso fueron escritas. Él hizo la primera parte porque él fue el que escribe todo lo que el Señor le da, pero posteriormente a él, lo que corresponde a la entrada y a todos los cambios, lo escribe una persona muy cercana a él, pero es lo que él dice. Entonces podemos ver que una y otra vez Moisés dice, llamo a Israel, llamo a toda la nación junta. Él está diciendo esto. O sea, hombres, mujeres, niños, todos. Y eso es importante, pues debido a que aquí se puede ver el contraste de una manera muy interesante. Es en la manera que Dios se revelaba a sí mismo a Israel con la manera que la sociedad pagana operaba. Dios se revelaba a todo Israel. Tenía que todo el pueblo supiera. ¿Okay? Es algo que aún el día de hoy los padres judíos le enseñan a los hijos. Estudia, 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 estudia. Básicamente lo han cambiado del estudiar la palabra de Dios a estudiar las cosas que tienes que hacer para llegar a tener lo que tienes. Pero originalmente es estudia la palabra de Dios. Ahí está el Señor, tu Dios Todopoderoso, que es el que te da todo. Estudia la palabra. Entonces, no era así con los demás. Con los demás, los pueblos paganos son elitistas. Todos los pueblos paganos y todas las personas que se pegan a ese sistema, incluyendo a las Naciones Unidas, son elitistas. Yo les he hablado de las universidades Ivy League de los Estados Unidos. Ahí solamente va la gente que tiene todos los millones del mundo. Son elitistas. Ahí no entra nadie. Ahí la discriminación no es por el color de tu piel. ¿Me explico? Porque ahí van africanos, ¿okay? Potentes, millonarios, ahí entran. Ahí eso no tiene que ver nada. Ellos saben que eso no tiene que ver nada. Eso son los que mandan, los que dicen y los que tienen dinero. ¿Okay? Era muy parecido con lo que ocurría en Venezuela. En Venezuela era quién tiene el poder y el billete. Es el que manda, no importa el color que tenga. ¿Okay? Eso es lo que sucede, si se dan cuenta. Pero, o sea que la discriminación que se propone hoy en día son cosas falsas y claro está, nosotros tenemos que entender eso. Entonces, vemos que él se dirigía a Israel, se revelaba a Israel, a todo Israel, y todavía lo hace, y es en que en la mentalidad pagana, el contraste es que la educación es para la élite. Y eso era así con los griegos, eso es así con todos los humanos pues, que pertenecen a esos sistemas. Eso es así con los babilonios. Recuérdense que Daniel fue a la cautividad y ahí fue educado con una educación especial porque estos hombres iban a asumir oficinas públicas, porque eran hombres de la aristocracia de Judá. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos sabían que esto era la aristocracia, le enseñaba. Y ellos sabían, lo encontraron sumamente inteligentes, entonces los entrenaron. Y esto siempre ha sido el caso. Pues la idea de una educación universal sale de la Biblia, no sale de otro sistema. Bueno, vamos a culminar aquí porque tenemos mucha información que les quiero dar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Gracias por la información pertinente al asunto del libro de Deuteronomio y los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, porque sabemos que siempre ha habido un ataque pues, a estos libros para tratar de echar abajo
la paternidad literaria tuya y de Moisés. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con todas estas cosas y te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.